Hola, soy Alex el Guapo 95, hoy os quería explicar un gran conflicto que ocurre en la actualidad, es el famoso conflicto de Oriente Medio o conflicto árabe-israelí. Este vídeo no es un copy-paste y os lo redactaré con mis palabras y al final os dejaré mi opinión. Este conflicto se debe fundamentalmente a la religión. Israel es un estado fundado por judíos y Palestina está fundado por musulmanes, así que tendré que citar cosas del Antiguo Testamento porque es muy importante en este conflicto. Empecemos. Según los libros del Éxodo, Levítico y Deuteronomio, hubo un señor llamado Moisés que vivía en el antiguo Egipto, pues este señor le pide al faraón Ramsés II que deje irse del país con su pueblo, formado por esclavos. Al principio Ramsés no le gusta, pero al final cede. Cuenta la Biblia que Dios le ayudó a escapar de Egipto con todos los esclavos y a encontrar la tierra que éste le había prometido. Al final Moisés llega a la tierra prometida de donde decían que manaba leche y miel. Entonces se funda una nueva religión, el judaísmo, con una característica que la diferenciaba de las otras: la creencia en un solo Dios. Entonces estas personas se quedan a vivir allí y tras varias generaciones tienen a dos reyes muy importantes, el rey David y el rey Salomón, que dice la Biblia que su imperio llegaba hasta el Tigris y el Éufrates. Bueno, estos judíos se quedan a vivir allí felizmente mucho tiempo hasta que alrededor del año 63 a.C. Israel es conquistada por la República Romana, más tarde convertida en un imperio. En el año 476 después de Cristo el Imperio Romano se divide y queda en manos del Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, pero en el año 622 después de Cristo surge una nueva religión, el Islam. Esta religión se expande rápidamente y Israel queda en manos del Imperio Otomano en el año 636 y allí se quedan a vivir los musulmanes en el Gran Imperio Otomano y los judíos se van a otras partes del mundo. Durante la Edad Media y moderna, Palestina tuvo contiendas con Occidente y con las cruzadas de la Iglesia Católica, pero estos nunca la llegaron a conquistar del todo. Avancemos ahora hasta el siglo XIX. En el siglo XIX empezaron a haber pensadores judíos que querían un Estado judío en Palestina. Apareció el sionismo. Tras la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano se disolvió y el Imperio Británico se hizo con Palestina en el 1922 y prometió a los judíos crear un Estado para ellos solos, pero no lo hicieron. En la Segunda Guerra Mundial muchos judíos se fueron a Palestina para huir del holocausto que estaban haciendo los nazis, en el que mataron a 6 millones de judíos. Ahora viene el verdadero problema. Después de la guerra los palestinos se enfadaron debido a la llegada masiva de judíos. En 1945 se creó la Organización de Naciones Unidas y esta intervino. Se propuso hacer dos estados en Palestina, uno judío y otro musulmán, pero la ONU le dio más territorios a los judíos y los palestinos se enfadaron. En 1948 se creará la nación de Israel y ese mismo año entrarán en guerra con los palestinos. Israel fue apoyada por Estados Unidos y ganó la guerra y amplió sus territorios y así recibir más judíos. Debido a esto unos 700.000 palestinos se tuvieron que exiliar. En 1956 estallará otra guerra y ganará Israel. En 1967 estallará otra guerra, la Guerra de los 6 días, e Israel conquistó la península del Sinaí y derrotaron a los países musulmanes de sus fronteras. En 1973 estalló otra guerra e Israel la ganó. En cada guerra Israel amplió más sus territorios. Los palestinos, para intentar conseguir más territorios, crearon la OLP, Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat. Para conseguir sus objetivos recurrieron al terrorismo, pero lo fueron abandonando. En 1987 los palestinos lucharán haciendo una intifada y en el año 2000 hará otra intifada. Los dos bandos se acercaron en el Acuerdo de Oslo firmado en 1993, en el que se crearon zonas autónomas gobernadas por los palestinos. Espero que con esto hayan entendido el problema. También hay que agregar que Israel tiene oprimida a la Franja de Gaza y que está continuamente bombardeándola. Mi opinión sobre el conflicto es que los palestinos deben seguir luchando por lo que es suyo y que se deberían crear dos estados, pero que estén bien repartidos y que también Israel haga un desarme y que desmilitarice sus fronteras, y que finalmente consigan la paz entre los dos países. Bueno, con esto me despido, espero que les haya gustado, comenten, denle un like y favoritos, adiós.